Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a hablar de una cuestión que se suele plantear muchas veces. Para obtener proteínas, ¿qué es mejor, comer pollo o un suplemento de whey? Cuando hablamos del aporte de proteínas en la dieta de un deportista, todos sabemos que necesitamos el aporte adecuado de aminoácidos esenciales, es decir, que debemos obtener todos esos aminoácidos en proporciones adecuadas para que después nuestro cuerpo los pueda utilizar no solo en la síntesis de nuevas fibras musculares para el aumento de masa muscular, sino también en el resto de funciones habituales en las cuales tienen lugar el uso de aminoácidos, como puede ser en la síntesis de hormonas, de transportadores para diferentes sustancias, de enzimas, es decir, muchísimas sustancias que tienen base proteica, que utilizan aminoácidos para poder formarse. Esto muchas veces nos puede hacer pensar ¿por qué no aumenta mi masa muscular si consumo proteínas? Bueno, pues igual es que no tienes suficiente consumo de proteínas o de otros nutrientes de los que ya hemos hablado en otras ocasiones que también son necesarios para el aumento de la masa muscular, como es el caso de los carbohidratos. Pero hoy, como estamos hablando de proteínas, vamos a ver cuál es la mejor fuente proteica que podemos utilizar. Si son los alimentos, que los he puesto como ejemplo en el caso del pollo, aunque similares podrían ser pues, la carne, el pescado, los huevos, o en este caso un suplemento de suero de leche, el famoso suplemento de whey. En ambos casos obtenemos proteínas de alto valor biológico y su utilización dependerá de diversos factores, es decir, lo que mi cuerpo va a absorber en el consumo de uno o de otro es prácticamente lo mismo. Si yo me pongo en sangre de lo que llega una vez que se ha absorbido a través de la pared del intestino, es, como os digo, prácticamente similar. Con lo cual, a nivel nutricional, de lo que yo voy a aprovechar, podríamos decir que no hay diferencia entre uno y otro. Pero como no todo es llegar a la sangre y esa utilización, sino que necesitamos también otros procesos y otros nutrientes que acompañan en el caso de la carne, el pescado, es decir, alimentos proteicos y que no están presentes generalmente en el caso de los suplementos. Ahí podrían empezar las diferencias. ¿Cuál es mejor? También dependerá del momento o de cómo lo vayamos a utilizar. Así que vamos a ir desgranando poco a poco esas diferencias. Primera diferencia, la digestión. El caso de la carne o los alimentos necesitan un proceso digestivo más o menos largo hasta que esos aminoácidos llegan a sangre y mi cuerpo es capaz de utilizarlos. Además, requieren cierta acidez estomacal suficiente para una buena digestión de esas proteínas. Digestión que tiene lugar principalmente en el estómago, donde se rompen todas esas cadenas largas de proteínas en aminoácidos pequeñitos que son lo que mi intestino es capaz de absorber. Lo que no se haya roto, lo que no se haya digerido, mi intestino no lo puede absorber y seguirá su camino hacia el intestino grueso y servirá de alimento para la microbiota intestinal, porque también tenemos parte de la microbiota que es capaz de terminar de digerir esas proteínas y que les sirvan de alimento.
esto en algunas ocasiones puede provocar alteraciones también en la microbiota, un sobrecrecimiento de algunas familias de microorganismos que se alimenten de proteínas, pero vendrían provocadas por, vamos a decir, un déficit o una falta de acidez en el estómago. Bueno, todos esos procesos que pueden ocurrir o no en nuestro organismo, lo que tenemos que tener en cuenta sobre todo es que esa digestión ralentiza la absorción de las proteínas que provienen de los alimentos, algo que ocurre en menor medida cuando utilizamos los suplementos de proteínas. ¿Por qué? Pues porque ya hemos extraído esas proteínas de un alimento que es la leche, en este caso, porque son proteínas de suero de leche, las hemos extraído, con lo cual hemos facilitado su digestión, porque es como si estuviesen ya aisladas, solas. No tenemos que separarlas de otros componentes de los alimentos para poderlas digerir, con lo cual su digestión es más sencilla. ¿Qué ocurriría si hay poca acidez? Que también nos costaría en parte digerirlas, porque esa digestión, como os digo, implica esa ruptura, ese corte, trocear esas proteínas. Así que vamos a decir, ese proceso digestivo más largo en alimentos o más corto en el caso de los suplementos nos puede condicionar el momento en el cual los estamos ingiriendo. Imaginaros que yo quiero un aporte más rápido de esas proteínas o que no quiero una interferencia del proceso digestivo en mi rendimiento deportivo. En ese caso nos puede interesar un suplemento de proteínas de suero de leche antes que el consumo de los alimentos. Igual ese suplemento de proteínas lo combino con otros nutrientes, con otros alimentos en formato líquido para que su absorción sea mucho más rápida. Es decir, diferentes estrategias con las que puedo jugar fácilmente al utilizar esos suplementos. ¿Los suplementos de whey podrían sustituir al consumo de alimentos proteicos? No. Y aquí las razones os la he adelantado al principio. La composición nutricional, la matriz en la cual nos encontramos esas proteínas en los alimentos, incluso en los lácteos, de donde obtenemos ese suplemento, favorecen en parte esa absorción también. Es decir, la absorción de los aminoácidos no es algo aislado, exclusivo, sino que muchas veces el resto de nutrientes, el resto de componentes que contienen los alimentos también facilitan o favorecen esa absorción de los diferentes nutrientes. Por lo tanto, no debemos utilizar los suplementos de whey o los suplementos de proteínas en general como sustitución del consumo de alimentos proteicos, salvo, vamos a ponernos en casos así un poco especiales, casos en los que haya problemas de masticación, por ejemplo, problemas digestivos graves, cuando podamos asegurarnos que ese aporte proteico va a ser mejor a través del consumo de suplementos que a través del consumo de alimentos por dificultades en el consumo de esos propios alimentos. Es decir, a veces podemos necesitar ese tipo de suplementos, por ejemplo, en personas, como os digo, que tengan dificultades para consumir los alimentos ricos en proteínas. Podría ser un buen complemento de la dieta de otros alimentos para conseguir un aporte completo de proteínas, en este caso, que nos vayan a ayudar a mejorar el rendimiento deportivo. Os pongo un ejemplo para que lo entendáis fácilmente. Imaginaros que habéis tenido una extracción de muelas y que no podéis comer alimentos sólidos durante unos días. Evidentemente podéis comer alimentos más blanditos, triturados, pero en este caso, si yo quiero mantener mi rendimiento deportivo, puedo echar mano también de un suplemento de proteínas, de un suplemento de whey en mayor cantidad de la que utilizaría
habitualmente, que igual no la utilizaba porque no lo necesito, pero de esta manera consigo asegurarme ese aporte de proteínas. Con lo cual, cuando se hace una pregunta de qué es mejor, si el pollo o los suplementos, evidentemente en la dieta de un deportista siempre deben ir primero el consumo de alimentos frescos, naturales, que aporten todos los nutrientes y la energía que necesita ese deportista, y los suplementos, en este caso el whey, serían un complemento para la dieta. Por lo tanto, siempre debemos priorizar los alimentos y después contar con los suplementos, que son de gran ayuda en algunos momentos, como habéis visto, ya que tienen una digestibilidad mucho más rápida y además, evidentemente, al ser en formato líquido, que es como nosotros los reconstituimos, nos pueden resultar más fáciles de consumir en algunos momentos concretos, bien porque hemos tenido algún problema para consumir alimentos enteros, o bien porque necesitamos o transportarlos o consumirlos o evitar que el proceso digestivo interfiera para mejorar el rendimiento. Así que la respuesta, evidentemente, siempre va a depender del momento en el que los vayamos a utilizar o de nuestra propia situación personal. Y un pequeño recordatorio, que hay muchas veces que o bien por desconocimiento o a veces se nos olvida, y es que el whey es proteína de suero de leche. A veces podemos tener dificultades digestivas porque puede contener también otros componentes de la leche, como por ejemplo lactosa. En los casos en los que exista sensibilidad o problemas de digestión con la lactosa, deberíamos elegir otro tipo de suplementos de proteínas que no sea el whey, aunque evidentemente es uno de los más populares entre los deportistas. Así que ese pequeño recordatorio para que no se nos olvide, porque a veces pensamos, no, es que el suplemento de proteínas me da muchas molestias, me da gases. Bueno, igual es lo que tengo es algún problema intestinal o algún problema en la metabolización de otros componentes de ese suplemento. Y olvidaros, o intentad olvidaros, de suplementos de proteínas con sabores, con edulcorantes, con componentes que no nos resultan beneficiosos. Mejor saborizarlos pues con alimentos frescos naturales como frutas, canela u otro tipo de condimentos que podamos utilizar de manera natural. Así que espero que el vídeo os haya gustado. Por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.